Ya, uno, dos, tres. Ya. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a un capítulo piloto de Somos de la B. Acompañado acá con Jesucristian Hola, 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 hola. y Timbrecito. Adelante, estudio. Ya. Bueno, igual, como partiendo este proyecto de estafa piramidal, como le comentaba acá a mi compañero, bueno, tenía la idea de hacer este podcast. Antes estaba en otro proyecto de estafa piramidal que se llamó Viernes Musicales y compartía temas, pero acá en este podcast, no sé, igual como que queremos hacerlo de todo un poco, hablar también de nuestra historia, cositas así. Y eso. Y bueno, para presentarle ahí a Jesucristo, cómo lo fiché ahí, para que le cuente a la gente ahí. Fue literal, me escribió, tengo un proyecto de estafa piramidal. Y ahí me contó este tema de hacer este piloto y ver y no, pues hay que darlo más. Uno se divierte, se pasa un rato agradable, se da recomendaciones, se puede hablar de actualidad, de todo, sin censura, así que Sí, así que alcanza las consecuencias. Sí, bueno, igual como. No sé si como hablar de actualidad. Sí, igual salió Boris. Boris. salió el Boris o El Boris para la gente, la abuelita, la gente mayor. Sí. La tortuguita culia. Le Le- regalaron sí, la tortuguita culia. el embajador de Japón o un enviado especial de Japón le dio un Squirtle Sí, símbolo patrio. y salía en una cuestión que fue por un tweet que hizo hace mucho tiempo de que era el mejor Squirtle. No sé si será fake news o no, pero eso empezaron a publicar en varias partes del por qué les regalaron el Squirtle. Que fue una cosa estudiada, que no que fue, agarremos el primer Pokémon que veamos y se lo pasemos. Buen punto. Sí, a mí igual, como el presidente, yo también elegí Squirtle, pero antes había elegido Charmander. Pero después Squirtle se ganó mi corazón. Creo que al inicio todos elegimos Charmander, más que nada por por el anime, por la serie. Pero si lo pensáis fríamente, elegir Charmander en su generación, en canto, es malísimo. Todos los primeros gimnasios tenéis desventaja. Sí, pues así te pitean al tiro y tenés que entrenar otro igual, pero no podés ir solo. Por ejemplo, con el Bulbasaur, sí. Y Bulbasaur es el mejor porque tiene efectividad para los dos y resistencia al tercer gimnasio. El mejor para comenzar. Squirtle tiene super efectividad con el primero, con el segundo es neutro, pero el tercero ya tiene debilidad. sí, pues, es un buen tema eso. ¿Te acuerdas de tu primer equipo, Pokémon? Uf, yo Ahí creo no sé. que al igual que probablemente tú, los primeros que ya han jugado haya sido el Rojo Fuego o el Esmeralda. Yo recuerdo mi primer equipo fue el Charmander, que terminó siendo un Charizard, un Cubone, un tipo volador que no recuerdo, pero probablemente haya sido Pidgeot, Kabutops y no recuerdo lo otro. Buen equipo igual, Ujú. tenía de todo. ¿Y el yo tuyo? igual, el mío fue eh, también un Charmander. Char, eh, Charizard creo que fue. Eh, también entrené el Pidgeotto. Tuve también el Cubone. Casi lo evolucioné, creo que lo evolucionaba un Marrobar. Eh, Tuve también el Vaporeon. El Vaporeon me apañó El caleta. Eevee lo transformaste en Vaporeon. Sí, el Vaporeon. Sí, de hecho con eso le ganan los dragones, con el rayo Aurora. El Rayo Aurora, Sí, clásico. spameándolo. Un Pikachu y un Dragonite. No lo evolucioné. No sabía en ese tiempo, pero lo tenía como un 40 y algo. Sí, pues para evolucionarlo es 50 o 55. Sí, bueno. Ese fue un rojo fuego. En tu opinión, ¿cuál sería la mejor recomendación de videojuegos, serie de Pokémon? Videojuego sería. Uh, eh,
No, yo creo que para empezar igual está como bien a rojo fuego, como que te introduce bien. Después como que tú puedes ir buscando los demás, por ejemplo, hacer lo que hacíamos nosotros, que era continuar con el Esmeralda, por ejemplo. Cosas así, como para ir metiéndose ahí en los juegos. ¿Y tú crees? No, y con eso sigo igual de esa misma línea. Creo que el rojo fuego o verde hoja en su defecto, que son de la misma, solo que tienen algunos Pokémon distintos las ediciones, es un buen momento para comenzar porque ahí te instruyen las tres primeras generaciones, que son como las más conocidas por la gente fan y la gente tampoco no tan fan, cacha más de esas. Y ya después, por historia, todo el mundo le agrada la quinta generación. Así que una vez comprendiendo bien esos tres, puedes saltar al platino o al diamante y perla y luego llegar a los negro blanco y negro 2 blanco y 2, que son como la obra maestra en boca de la gente que le gusta los videojuegos de Pokémon. Bueno, siguiendo con el mundo de Pokémon, las películas. Las películas de Pokémon. Las películas son un tema bastante aparte porque para las tres primeras fue un autor que quería, no recuerdo bien la cuestión ni el nombre de él, pero intentaba reflejar como emociones, sentimientos, un trasfondo más profundo que como están hoy en día, que aparece el singular de la película, Ash se hace amigo, pasa un problema y lo soluciona y se quedan amigos y después nunca más hablan de él. Entonces las primeras tres tienen un mensaje, con la de Mew vs Mewtwo, que tiene el trasfondo de Mewtwo, de quién es, buscándose a sí mismo. La segunda buscando a la que es con Lugia y las tres aves, donde Lugia es como el guardián, el que pone la paz, el que calma todo. Y ya la 3 con un trasfondo más sombrío, si se quiere decir, dentro, con Low y Entei y el papá que desaparece de esta niña, y esta niña que cree que Entei es su papá y se enmascara en una realidad que no es la de ella, pues. Ya, Brige. Y después ya no, entonces después, hoy en día ya son, como lo dije al comienzo, es más que nada hacerse amigos, vienen los malos, logran salvarlo, fin. Claro, como ese trasfondo. O igual yo me acuerdo cuando vimos la película allá en la junta que tuvimos en Maipú, cuando nos pusimos a ver películas y todo, y ahí era cuando Pikachu Sí, se volvía... Hablaba Hablaba como humano, hablaba, sí. eso, hablaba como humano. Que es la de Marchado, que si no me equivoco es la 20 o 21. Sí, que fue muy criticada por lo mismo, porque fue como un intento de reversión de la primera parte, de cuando Ash y Pikachu se llevaban mal, pero al final se vuelven amigos. Pero sin Misty y sin Bruce, con otros que vienen a reemplazar, pero no son los mismos. Y con un singular que es Machado, que viene siendo el malo, buscando una pluma de Ho-Oh, que se ve flotando al final del primer episodio. Entonces fue muy crítica esa película. Y por romper esa como barrera del idioma Pokémon, idioma humano. Sí, ¿esa como de qué año fue? Esa 2016, 2017 yo creo. Sí, pero... Porque fue más o menos para la época del aniversario, porque acá el 2016 fueron los 20 años de la franquicia, porque se lanzó el 96 en Japón. Entonces tiene que haber sido más o menos en esas fechas como para conmemorarla. Bueno, igual una segunda película, Detective Pikachu también, que esa la fuimos a ver al cine ahí con la gente. Detective Pikachu se origina en un juego de DS de Pokémon, pero no viniendo de esta serie principal de las regiones, gimnasia y esto. Y es una película bastante entretenida para ver sin ser un fanático. También mostró algo que fue algo muy arriesgado, pero que salió bien, que fue mostrar a los Pokémon como en un mundo real, como si tuvieran pelaje o tuvieran como unos animales, por decirlo. Entonces fue una apuesta arriesgada, pero que les salió bien y que sentó la base para varios cambios. Porque en base a ese, por ejemplo, Sonic arreglaron el diseño, que el primer diseño de la película de Sonic era horrible. Porque tenía un diseño muy humanizado. Entonces con eso se dieron cuenta que puedes hacer algo real, pero no que sea humanizado, sino que siguiendo siendo como animal o fantasioso. Entonces no, una película muy entretenida, con su buen plot twist que no
no vamos a tirar spoiler por si... No, tienen que verla, pues, gente ahí. No, pero muy entretenida ahí para la familia y para que la puedan ver, no sé, un domingo, un sábado, ahí, de pan. Sí, buena película. Lo malo es que hay muchos niños en los cines. No, yo no estoy en contra de eso, pero que no griten a cada rato. Oye, y hablando de cine, el dato ese que nos diste, pues, el trucazo. En el caso pre-pandemia, ya no Sí. se puede hacer por cosas de protocolo. No, pero cuéntalo mi rey. Pero antes, si uno esperaba que se acabara la película, quedaba toda la comida. Hay gente que compra cabritas gigantes y come un poquito y las deja. Bebidas completas y no... Y les demostré ese trucazo yendo a ver Deadpool 2. Sí, 2018. Qué película. Sí. Y no me creían. Cine Hoy de la Reina, que ya no creo que ya no es Cine Hoy de la Reina. Ahora tiene otro nombre, Cine no sé cuánto. Que está en Simón Bolívar. Ahí no, bueno, quedaron espectacular. Quedamos con la boca abierta así como el Pikachu. Sí. Pero cabe recalcar que ahora ya no se puede hacer por protocolo y por todo esto. Sí, eso era antes, ahora no lo hagan. No. Cuídense. Cuídense, cabros, cuídense. Así que eso es como para contarlo ahora chistoso, pero no lo hagan hoy en día. No. Muy riesgoso. A ver, continuando con otros temas, ¿qué podríamos hacer? Podremos seguir en esta línea de videojuegos con algo aquí de timbrecito que es la especialidad de la casa, Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat. No, yo soy una enciclopedia. No es por hacerme la grandón ni nada, pero sí me gusta el universo que tiene Mortal Kombat. Principalmente porque fue un juego que lo conocí en la Play 2, el Mortal Kombat Shaolin Monks. Como el 2008 o 2009 por ahí, en esos tiempos. Y mi primo el Jeremy tenía esos juegos y me los mostró así, yo quedé enganchado. Y después, como conversando así, jugando con mis tíos, un tío mío me dice, no, pero este juego yo lo jugaba en la arcade, en las máquinas. Me decía que acá justo en los negocios había en arcade y todo, y que jugaba con los amigos. Y él se había pasado caleta de veces en Mortal Kombat 1. Y entonces los emuladores que vendían para la Play 2, pues pirateo obviamente, estoy con un parche acá y pata de palo, te venían los Mortal Kombat, el 1, el 2 y el 3. Entonces partí jugando en el 1, ahí me di cuenta de los personajes, todo, y también jugando con mi tío. Me enseñó el Fatality, por ejemplo, de Scorpion, que era bloqueo y arriba larga, nada más. Y simple. se sacaba la máscara y le escupía fuego. Y lo otro lo fui buscando nomás en Frucoteca, páginas así. Páginas raras. Sí, y eso ha sido como un juego que me ha gustado de pelear. Igual los otros juegos, por ejemplo Street Fighter, Killer Instinct también lo he conocido. Como que igual cada uno se complementa dentro de esos juegos de pelea. Como que Street Fighter lo partió, como los modos, las peleas, ¿sí? Mortal Kombat, diferenciándose de Street Fighter, puso los Fatality, así como el gore, la violencia. Y de hecho hay una historia de que ese juego, el 1 principalmente, cuando lo hicieron como para la Super Nintendo, le sacaron la sangre y todo, y además le pusieron las calificaciones a los juegos. En base a eso. Sí, en base a eso, a Mortal Kombat. Un datito ahí. Y bueno, como seguía continuando, por ejemplo, Killer Instinct lo que hace es ponerle los combos y esas cosas, pues, también, los detalles. Y ya, ahí se van complementando esos juegos de pelea, pero sí, es muy purante ese mundo. Sí, yo creo que igual hay algo que el Mortal Kombat yo siento que está como más arraigado a uno por todo lo que trajo en su momento, de como contáis, de la polémica y que tenía mucha sangre, que como los niños iban a jugar eso. Entonces eso se trasladó y nosotros no somos de la época del arcade, pero uno ve los videos, les cuentan que la gente hacía filas para poder jugar ese, y que había tipos que eran maestros que se ponían ahí, pasaban la fila y no los sacaban.
Eso pasa. O que, por ejemplo, mi tío me contaba que una vez, para no poner tantas fichas, se pitearon la máquina y pudieron sacar como ficha infinita. Entonces lo que hizo con un amigo fue cobrarle a los otros, pero menos, y dejarlo jugar. El Una chileno trampita. vivo, por chileno vivo. Una trampita, sí. Fíjate, chileno, sí. Cristian, aprovechando igual, tu luchador favorito, Mortal Kombat. Oh, ¿Está complicada la cosa? Sí. aquí está complicado, pero yo creo que va a ser más complicada para ti porque yo no he sido tan fan, yo he jugado menos juegos. El 9 lo pasamos entero, pero Pero... cacho personajes, pero no soy así un historiador de este juego, por decirlo. Pero basándome en lo que he jugado principalmente en el Mortal Kombat 9 y en el 10, 11 parece que también lo jugué. Ermac, Ermac. sí, Ermac, porque aparte llega, sobre todo en el 9, llegó un momento que lo jugamos tanto que como que cada uno del grupo tenía su personaje. Sí, su main, su... Vos su con luchador. Raiden no reventáis, pero yo con Ermac me podía defender. Sobre todo todavía me acuerdo que tiene en el 9 para arriba para abajo y hace como un salto y cae. Y si tú el rival está en el suelo le hace daño. Y puede hacerlo del otro lado del escenario. Entonces Ermac para mí es... Sí, es popular. Bueno, para mí, yo igual, como decía acá Jesucristo, tengo el corazón partido porque primero sería como Kun Lao, así, te lo diría al tiro, porque fue ese personaje que me enganchó como a Mortal Kombat, por haberlo conocido en Mortal Kombat Challenge. Y de hecho era el personaje número 2, no era el principal era Liu Kang Sí, en ese tiempo. y todavía en general Sí, sigue siendo como el que viene después de... el Liu Kang, sí, pues. Sí, me llamó la atención los poderes, todo eso. El gorro, ¿cierto? Sí, el la gorro. chupalla, como le decíamos. La chupalla. Sí, y el otro personaje sería Sub-Zero igual. Por los poderes de hielo, básicamente. Y que un Sub-Zero buen y fanático. Scorpion son parte ya como de la cultura pop. Sí, pues no, sí los cacho todos. Hay personas que aunque no haya jugado, no juegue mucho, conoce Sub-Zero. Y aparte de los memes o como cuando salió en Malcolm, nadie le Nadie puede. Nadie ve a Sub-Zero. Nadie lo ve. Claro. Qué buen meme. Entonces yo creo que ese, y al igual que Scorpion con el mate, son parte ya de la cultura pop. Sí, el Scorpion matero. Un gran. Bueno, y hablando de los mates, igual. Bueno, cuando lo invité a tomar mate, porque en verdad tomaba mate, güey, es la Sí. primera vez que nos juntamos. El año pasado. ¿Le gustó? ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo buena porque yo había intentado tomar mate antiguamente, pero nadie conocido tomaba. Entonces seguía videos y yo creo que como lo hacían en los videos es como se debe hacer, pero ellos ya están tan acostumbrados que el sabor les pasa, pero yo como nunca había probado, nadie de mi entorno tomaba, lo sentía muy amargo, un sabor muy ajeno. Entonces como que al principio causaban recelo, pero aquí no, me diste esa receta, la receta secreta, pronto a patentar que no, quedaron espectaculares. Sí. Bueno, para la gente que toma mate y la gente que no, igual podemos dar como sus tips acá aprovechando. Bueno, si usted va a empezar a tomar mate, bueno, tiene que tener un mate obviamente. Primer paso, yerba mate. Ahí puede encontrar, por ejemplo, molida o de palito. Yo le recomiendo la de palito, que es la mejor por el sabor y todo eso. También tiene pues, distintos sabores con hierba medicinal, cosas así. Entonces usted lo que tiene que hacer, paso 1, tener su mate, echarle hierba mate ahí a gusto. Yo le echo por ejemplo como la mitad. Después echarle un poco de agua helada para que no se queme la hierba mate. Y esto para que le dure más también el sabor. Echarle como la mitad más o menos un poquito y después echarle agua recién hervida. Y también acá le puede echarle endulzante, azúcar o simplemente tomárselo amargo, ¿no? Como se lo toman los presos. Sí, así aguante. Y
Eso como esos tips, como tres pasos. Así muy Y sencillo. también el próximo tip que puede dar es cuánto dura la hierba, porque tampoco es una hierba infinita. No vaya a tomarte una semana entera con el mismo vaso de mate. No. Si queréis lo podéis cambiar, por ejemplo en la mañana. O sea, un día ya tomaste, entonces, mira, un truquito que también vamos a hacer, sacarle la mitad del mate, de hierba mate que tiene, y echarle nueva. Entonces ahí no se va a sentir como tan amargo. En ese caso. Datazo de aquí de Somos de la B. Sí. Un pequeño corte y regresamos por Sí, dale. mientras vamos a dejarlo con esta música de fondo de Mortal Kombat. Tum. 1, 2. Bueno, buena gente, estamos de vuelta acá. Somos de la B. Un proyecto de estafa Navidad aquí. Para Aquí los en el presentes. rinconcito de Timbrecito. Sí. Bueno, como le decía acá a mi compañero, ¿por qué le dicen Jesucristian? ¿El Jesucristian que le dicen? JC que le dicen. El JC que dice. Esta es una historia bastante chistosa y random. Todo se empieza porque comprenderán que mi nombre es Cristian. Y en el grupo llegó otra persona que también se llama Cristian. Sí. Entonces hemos llevado muchos años la confusión de decir Cristian y los dos nos volteamos a decir qué Cristian le están hablando. O el Cristian hablando en tercera persona, ese me gusta. Entonces, y aparte en la época escolar, en el otro curso había otro Cristian. Entonces nunca, en general, yo tuve como una apodo así ya entre amigos. Y nació en una de las típicas salidas Franklin, que pronto se vendrá capítulo de contando historias de Franklin, mostrando un poco. Sí, se vienen cositas ahí, gente. Atento. Entonces estábamos en Franklin con una picada que conoce ahí el Yerquito y con muchos otros amigos y nada, pues nos perdimos. Sí, y nos íbamos a ir para la casa a tomar la micro. No me acuerdo qué calle. Estábamos perdidos en Santa Rosa con una malla de placer, no recuerdo en este momento. Pero teníamos que llegar a Arauco con Santa Rosa. Sí. Puede Está- haber sido Víctor Manuel. Puede haber sido. Sí. Entonces Porque la estábamos caminamos como perdidos de- en ese sector, entre Placer, Santa Rosa, Víctor Manuel, estábamos perdidos ahí. Y llegamos a una esquina y yo le dije, pero chiquillos, miren, por aquí, después caminamos para otro sector y llegamos al tiro del paradero. Y todos como, bueno, y aquí mi amigo empezó, no, Jesucristo es Mi pastor nada me faltará. Y de ese momento ya nació Jesucristian y a veces para cortarlo JC nomás, pues. Sí, JC que le dicen. Así que un apodo bastante reciente, par de años lo más. Pero entretenido. Y era el suyo, compadre. Bueno, timbrecito. Para la gente que hay ahí que no me conoce, o que me conoce. Bueno, esto partió igual con cuarto medio en los polerones. Yo tampoco tenía un apodo, siempre me han dicho Yerko, cabro culiao, ¿no? Yo creo que era como Yerquito lo más. O Yerquito de cariño, claro. Entonces fue como, ya, ¿qué me pongo? Ya, y fue como, ya, timbre. ¿Por qué timbre? Porque llegaba a la hora a la sala. Era como que tocaban el timbre y yo ya estaba en la sala. Era eso, más que nada. Y claro, igual lo mantuve en el tiempo, lo ocupo como chapa artística, para todos lados de repente, y eso. Sí. Eso es como el Fue, área. aunque más para una rata más que cuarto, fue fines de tercero para hacer el polerón de cuarto. De hecho, nosotros sacamos el polerón antes. Tipo ¿Noviembre? noviembre, cuando íbamos en tercero medio ya lo teníamos. Es más, como curso, en tercero medio fuimos con los polerones de cuarto del año siguiente, Los mismísimos. el último día de clase. Sí. Oh, el polerón. Y con el polerón hay mucha historia, porque puta que somos repetitivos los chilenos. Sí, sí. Son las bastante, mismas bastante, frases, sí. las mismas imágenes. No hay originalidad entre los cursos. No, y lo más clásico es la pelea por el polerón, por la discusión que se da ahí en consejo de curso. Oh, no, aquí. Mira, ya remontándonos un poquito, lo que yo me recuerdo es que nuestras compañeras de
que eran, ¿cómo podemos decirlo? Cuando Explíquese, joven. nuestras compañeras que eran del cuerpo de Que era el centro de alumnos, el centro alumno del curso, Sí, que, centro de que alumnos. es dato, en nuestro curso siempre fueron las mujeres, Sí. siempre eran más ese que ellas mandaban, nosotros macabeos lo más obedecíamos. No, sí, no nos queríamos meter en cosas de política estudiantil. No. Y ahí como que nos presentaron en un Power, me acuerdo. Sí. Y entre todos estábamos viendo así como ya, este puede ser, este no. Habían distintos modelos. Y lo más chistoso fue que primero nos mostraron el gato. El de Alicia en el País de la Maravilla, En- el sonriente, creo. Sí, en mejores momentos va a ir esto. Y fue como, ya, nos gusta todo ya. Entonces seguimos, fue como, ¿puede ser ese? Entonces seguimos. Incluso dimos como el plazo una semana más y Ujú. Y ahí se complementó con gente que quisiera traer nueva idea o frases, que también es para más adelante otro tema, las sí, frases. Sí, otro tema. Ahí, entonces, luego de una larga discusión, como siempre, Siempre discutiendo en el curso. elegimos la primera wea que vimos, que era el gato de Alicia en el Sí, País de la yo Maravilla. recuerdo que había otro, que no recuerdo en este momento cuál era, pero otra imagen igual súper común, que fue el que le compitió. Estaba el de Converse. Creo que ese Sí. era. El de Converse. Estaba. Había un perro, no. Creo que sí recuerdo es que estaba el de Tommy Daly y los Simpsons. Sí, ese. Y yo voté por ese y fue el que fue el que quedó tercero. Mm. Votamos pocos por ese, pero yo recuerdo que yo voté por el de Tommy Daly. No, y sabéis que pensándolo, yo te lo contaba la otra vez, hubiera sido como jugárnoslas por un logo de Pokémon o un Pokémon así. O los tres iniciales, así, a los choros, así. Es que ahí se podrían haber hecho Como- muchos juegos porque Pokémon con la larga parte yo he visto polerones de gente que en la parte delantera tenía como un diseño propio. Sí, también. Quizás habría salido un poquito más, pero habría sido igual como más propio, por decirlo. El polerón lo sentía ahí más tuyo que un polerón forzado con una imagen que a muchos después a la larga no les gustó. Claro, como dicen después el trapero más caro de la historia. No, pero yo, por ejemplo, tengo guardado el polero, no. Pero- Esas 25 lucas están. Yo lo tengo en un closet juntando polvo, pero lo tengo. Y lo tenemos ahí, sí. Claro. Ah, lo otro era las frases de. También ese También. fue otro tema, pero ahí yo creo que en las frases todavía menos originalidad que la imagen. Oh, las frases. Sentencia cumplida. 2 años y un día, esa Sí. fue la de nosotros. Yo recuerdo que la propuso un compañero y yo en ese momento dije, está buena. Pero después, por ejemplo, el siguiente año, uno típico primer año de U, todos los jóvenes con su polerón de cuarto y habíamos como 4 con la misma frase. Sí. Así es. Ok, buen tema, igual. Polera. Sí. La única gracia que tenía es que pusimos apodo. Porque el de nosotros Sí. tenía doble apodo. Sí, tenía como nuestro nombre acá y o lo que Lo tú que quisieras uno poner quisiera ahí, poner en verdad. lo tendría ahí bajo como a la altura del pecho izquierdo. Sí, Y abajo de la B, porque éramos el B como este programa. sí. De hecho, siempre hemos sido de la B. Siempre por eso- de la B. Sí. Y atrás era lo que uno quisiera, po. Y decía el tibio, generación, tal año, abajo la frase, al medio la imagen. Sí, pues nosotros fuimos generación 2016, para que la gente Cacha. cache nuestra edad ahí. Ahí calculé la... Calcúleme esta. y en uno de los brazos teníamos que llevar por obligación el logo del colegio. Sí. Así que Creo que era acá en el izquierdo o el derecho. creo que era el izquierdo. Puede ser. Pero era obligación llevarlo y nosotros decidimos ahí para que no usara tanto espacio. Porque no nos quisieron dejar sin el lado. Y nos fuimos peleados también con el colegio. Colegio, mierda. Bueno, no. En ese colegio me quitaron un audífono y jamás me los devolvieron. En el 2015. Mira, mi reclamo va a ser que el inspector, que encima era Paco, ex carabinero, me hacía Paco, cortar- dilo. Paco me hacía cortarme el pelo siempre y era por las patillas, el tema de las patillas. Y acá el datazo del Cristian que A mí me pasaba Dele. lo mismo. Yo sí, siempre
he sido muy crítico de usar el pelo muy corto en estudiantes, como unas mechitas largas no te afectan en la presentación ni en nada. Para nada. No, y pero- yo siempre me dejé las mechas largas y siempre problema llamando al apoderado. Me enviaban circulares, venga tal día o si no lo vamos a suspender. Era antes de la ley, es de ahora que ya no te pueden suspender Sí. ni por todo el pelo, ni por... En la época de nosotros no, te amenazaban todavía con eso. Po. Sí. Y tuvo que ir mi papá, que en su época de juventud le tocó hacer el servicio. No es milico, no estaría ahí con las Fuerzas Armadas, pero años 80 era obligación para el hombre, Sí. servicio Con militar. cualquier hombre. Y mi papá fue a hablarle y le dijo, le inventó así, no, yo que fui uniformado igual que usted, comprendo esto, pero por favor deje que mi hijo. Entonces el inspector creyó que era militar, así que nunca más me huelló por el pelo. Así que datazo. Sí, yo pensé que iba a dar el dato de las patillas, porque tú me contaste que tú pedí como la patilla más corta. Y Sí, acá pues. te dejáis como más largo. Sí, Ese era te le un sean por la trucazo. patilla también. Otro trucazo es que ahí depende de a los jóvenes más que nada, si le empieza a salir barba o no. Yo en la época no tenía barba, entonces si me dejaba las patillas, no a la mitad de la oreja, que es como la típica que te hacen, Claro. sino un poquito más arriba, no te huevean, porque no se ve de los costados altos. Y el otro truco es que te podéis dejar, por ejemplo, bien alta la mecha en el centro, igual en los costados peinaditos hacia atrás, pero en la parte más atrás, ya llegando a la nuca, ahí cortadito. Porque en nuestro caso era polera de piqué, se le dice, Sí. que tenía De cuello, polo, de polo, claro. Como eso. una polo, entonces Sí. si te veían un pelo ahí en esa weá te hueveaban. Entonces Sí. te dejáis un poquito más corto ahí. Así que te podéis dejar en el centro, bien peinadito hacia atrás, más larguito. Sí, pues en el otro Chile teníamos que dejarle Sí. el pelo corto cuando éramos. El gran lisianos. trucazo era el gorro. Sí, también. Otro Porque datazo. yo usaba el gorro y hacía que el pelo se aplastara. Entonces yo como tenía harto volumen, sería bien aplastado y no me leseaban tanto. Pero tienen que tener ojo. Bueno, ahora cambió, pero en esa época Sí, Chile cambió. te hueveaban Claro. por usar gorro. El patio, en la sala, que era una falta de educación. No sé por qué es falta de educación tener un gorro. Cosas escolares, po. Sí. Te hueveaban. del colegio. Así que no. Hay varios datazos que en la época eran como, oh, la media cuestión, pero ahora con el cambio ya no son tan necesarios. Como el datazo para escuchar música. También. Porque típico hay algunos profes que son, por ejemplo, cuando te hacen actividades te dicen, ya escuchen música, total, tenés que escribir algo. Pero por lo general al profe le molesta y hay edades donde hay unos como que quieren estar escuchando nomás tranquilo, nada de eso de estar con parlantes, no, algo súper piola. Para, para este trucazo se necesitan, hay como dos formas. Ya. Si es en invierno, usáis manga larga o guantes y te lo escondí en la palma de la mano. Entonces te Mira. apoyas así. No, ustedes no lo van a ver, pero apoyas tu palma en la Sí, oreja. Doc Jesús Como te estaba si, poniéndose ahí. si tuvierais El mucho gesto frío. técnico. Sí. No vaya a estar toda la clase, pero ahí como que te hacía escribiendo. Y usáis tu mano no hábil. Por ejemplo, si tú eres diestro, te apoyáis con la izquierda y así como que estáis escribiendo. Es el datazo para los días de frío con polerón. O igual se puede usar en verano más escondido, porque tío que el escolar anda con polerón todo el día. Sí. Entonces bien escondido y te apoyáis la mano en el oído. Y sirve para escuchar música. Datazo. Sí, igual como yendo en esos temas, Que ahí tenés que ver bien porque el salto escolar a universidad hace que muchas de estas cosas no estén ni ahí. Obviamente en una prueba de la 1 te vas a poner a escuchar música, pero por hay ejemplo momentos en clase estáis bien piola con tu audífono, no se nota, no estáis molestando y estáis igual prestando atención o tomando apuntes, los profes no te huevean. Lo mismo que el pelo o la presentación, a no ser que estudies cuestiones como leyes, que necesitáis así algo muy decente, no hombre, sin barba, bien pelito, bien arreglado, bien formal. Por lo general la mayoría de las carreras podés ir un poquito a tu onda Sí, no sé. y no te huevean tanto por el pelo, por las barbas. De hecho, eso. Claro, no, mi cambio fue radical ahí en la U. Me dejé todo largo así. Ahí los cabros. Ahí vamos a mostrar también fotos de nuestro tiempo. En algún universitario. episodio la foto va a ser el Jeff con pelo largo para que lo reconozcan. De hecho, parezco a gente de la KGB. En el pase tengo la foto ahí.
claro, el cambio igual a la U, por ejemplo, ya tenés que eres como más responsable de ti mismo, eso es Como que ya el como profe ya no está que pendiente de adquirir ti, no hay inspectores, nadie está para pendiente nada. de ti. No, tenés que No, estar tú pendiente de ti. exacto, uno se preocupa por su bienestar. Cambio en el colegio, si te ven más o menos, se acerca un profesor o se acerca al inspector, a que esto que llaman a tu apoderado, te van a retirar. En la U no, te sentís mal, te retiráis de la clase tranquilamente, Sí, tenés te- más libertad. te vas donde tienes que ir. Si por ejemplo estás enfermo, puedes ir a hacer lo que sea al baño, o si no estás concentrado, puedes ir a darte una vuelta, puedes ir a comprar un café, que eso yo hacía en las clases de las 8 de la mañana, un cafecito para despertar bien la mente de nuevo. Pero ese tema del pelo largo en el hombre, yo creo que es algo muy común, no le va a decir todo el hombre, pero muchos salimos del colegio y sobre todo en la época de nosotros, que era el pelo corto, Sí, era escolar o lo ideal como bien cortito como los militares. sí. Corte cabo. Para Llegáis, que se vea salí militar. y es como todos nos hemos dejado las mechas un poco más largas, Sí, sobre todo el primer y segundo año. sí. Después ya a los que les gusta el pelo largo lo continúan, o después uno ya de nuevo vuelve a cortárselo un poco. O vais jugando con los estilos, sin eso. Usted lo puede hacer. Sí. Está por el pelo de usted. Sí, ahí cada uno va jugando. En mi caso yo no lo he dejado tan largo, como en un momento lo dejó aquí Timbrecito, otro amigo que tenemos. Pero yo jugué mucho con los colores. Ya. Ah, sí, pues. Yo me lo he ido tiñendo, pero lo tengo así castaño oscuro, el típico color chileno. Y lo he cambiado a naranjo, a rubio, a verde, a azul, morado, próximamente rosa. Está Entonces bien. Le. uno va jugando y siente como esa libertad que quizás los de hoy en día van a decir, oh, me da cuestión, yo en el colegio voy como quiero, pero hace 5 o 6 años no era tan así, po. No, era otro chile. Y antes Pero- peor todavía. Sí, no, sí, peor aún. Sí. No, yo por ejemplo lo que he hecho, por ejemplo, en verano me dejo el pelo más cortito, los rulos más cortos. Y cuando es invierno, o desde este tiempo, ya me dejo el pelo más largo. Que ahí porque me gusta, sí, personal. Yo también he escuchado Eso. mucho eso, pero hay gente que dice no es por los fríos, pero yo no encuentro que... Sí, en el verano te da un poquito de calor, Sí, así no, el sí. pelo bien largo, si te lo amarras bien, ¿no? No, Pero yo no considero, así que de hecho, es en una- invierno con pelo largo así no te da tanta protección. No, yo creo que la barba sí. La barba sí te La da barba calorcito, es sí. Sí, no es como por el estilo, no. Pero ahí como les decíamos, es de uno. Sí. Ir Esa encontrándose. esa es la libertad de cada uno. Ir encontrándose y ya ver cómo uno quiere vestirse, estar. Ya que lo primordial siempre es que si tú estás cómodo contigo mismo, vas a poder estar cómodo como en una sociedad, en un lugar. Sí. Así que eso es importante, chiquillos, quieranse harto. Sí. Lo más importante Amor propio ahí. Yo creo que con esta conversación tan profunda de este tema, podemos pasar a temas más livianos, como la música. ¿Qué opina de la música, joven? De la música. Bueno, partimos al inicio así. Yo venía saliendo de toda esta estafa piramidal que fue Viernes Musical. Y fue. Explique dónde fue, en qué plataforma y en qué consistía. Bueno, fue en Instagram, era en mi perfil que tengo. Lo que hacíamos era compartir música, especialmente los viernes, porque me gusta ese día, me gusta el viernes. Me lleva como a recuerdos muy bonitos, por ejemplo, que uno sale en el colegio temprano. Sí. La comida más rica la comí un viernes. Te juntáis con los amigos a jugar a la pelota un viernes, una pichanga ahí, o no sé, o salí un viernes. O llegáis a la casa y no hacís nada, salí un poco más temprano, en la U también, quizás no salís más temprano, pero tenéis sábado y domingo que es como un colchón de descanso. Sí, pues tenía el viernes te abre el fin de semana, ¿no? En ese sentido. Y bueno, lo que hacíamos con la gente ahí, con la gente que me sigue, era primero como una votación semanal. Les proponía temática o de repente la misma gente me mandaba sus temáticas musicales y ahí las votábamos. Después contábamos mayoría simple y ahí salía como la temática que íbamos a hacer en la semana y se hacía un Sí. día viernes. Y fue muy pulento el proyecto. De hecho me hice una playlist en Spotify, está ahí.
Ahí la deja la vamos a dejar en descripción para que quiera conocer un Link poco. abajo en la descripción, sí. Qué bonito. Sí, pues. Y nada, yo igual escucho de todo, prácticamente. Antes como más cabra, así más adolescente, era como más un poco el hip hop. O sea, igual uno de mis géneros favoritos, pero no, igual me ha abierto harto la música. De todo, de todo. De repente música antigua, bolero, las cumbias, hasta lo más actual, por ejemplo, Dua Lipa acá. Grande de Oliver. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir actual? No, actual tenía, por trap, ejemplo, tenía tenía Bad Bunny, Karol G, que están haciendo Sí. exitazo en el género urbano, como ha sido catalogado hoy día. Claro. Sí, pues igual nuestra generación como que teníamos muy falta el reggaetón ahí. En los tiempos del 2006. En 2000. Colo Colo Colo. 2006, Mati Fernández. Sí. Daddy Yankee, Gordon Omar. Muchos Tego cosas que- Calderón, Tego Calde, sí. Wisin y Yandel, Alexis Fido, Sí. Tema. Zion y Lennox, que igual Sí. continúan, pero partieron en esa época que nosotros crecimos con eso, po. Sí, pues, nuestras generaciones. Y éramos cabros chicos. Acá, año 2005, yo me atrevo a decir, 2005-2006 fue cuando ya explotó todo, la gasolina en todos lados que se Sí, po. escuchaba, Sí. y se abrió una puerta. Yo recuerdo con el Festival de Viña, que antes, quizá hoy en día ya no es tanto, pero antes la gente esa semana paralizaba el país, pues todo el Festival de Viña, todos los canales se iban a Viña a hacer previa, Sí, pues. era Un panorama ahí. Sí, era como Nacional. una mini semana patria, porque era todo el festival, se concentraban en Viña, entonces era igual buena atención para Viña y todo eso. Y yo recuerdo, debo tirarlo 2006, si me equivoco, en otro capítulo, Sí, corregimos, fue cuando vino primera vez de Yankee y bajó de la silla. Sí, vos momentazo. Ese momento abrió ya las puertas definitivas para el reggaetón, para todos, a nivel que- nacional. Yo ese momento lo vi en el cumpleaños de un amigo, que también se llama Cristian. El otro Cristian ahí, si me está escuchando. Y tenían el DVD así de la presentación de Yankee y lo vi así. El momentazo y que, oh, qué loco. No, yo me acuerdo Ahí. de haberlo visto cuando pasó. Ah, ¿lo viste en vivo? Sí, yo Oh, lo qué vi en bueno. febrero porque en esa época con un primo, éramos cabros chicos, yo tengo que haber tenido unos 6, 7 años, mi primo dos más, bailábamos reggaetón y copiábamos los pasos que uno veía. Sí, bueno, sí. Entonces esperamos ver ese día de Yankee, pues. Entonces fui donde mis primos, fuimos como familia y... Entonces ahí se abrió una puerta para En esos tiempos era reggaetón nomás, pues. Sí, Después yo recuerdo una época, yo creo que era sido para tirar una fecha entre 2010 y 2012, donde lo que le llevaba era el que le decían el reggaetón romántico, Sí, más claro. lento, como tenéis por ejemplo Sí, porque el reggaetón que escuchábamos igual era duro, pues era... era como nació la gasolina, Sí, de la lo que cara. pasó, el dile. Sí. Claro, y como que ahí se fue orientando como a lo que dice el Christian como el reggaetón romántico. Que ahí Sí, yo se fue recuerdo por playando. ejemplo el doctorado de Tony Dice Claro. o Rakim y Kenway, que era mucho más melódico, así más romántico. Llamado de emergencia ahí. Y el llamado de emergencia 2008 también. También. No es el duro que uno No, comenzó. pues se vuelve como más romántico, más suave. Como... Entonces ahí yo recuerdo de una época como que el reggaetón romántico la llevaba. Sí. Y ya después... Macano. Macano también. Sobre todo con su nombre en mi cuaderno. Oh, sí. 2009, yo diría 2008-2009. Que ya... Bueno, acá como una curiosidad con mi compadre, una vez nos pudimos cantar en la calle. Bueno, esto fue como reciente, como en la feria navideña de departamental. Íbamos a tomar la micro y nos pusimos a cantar así canciones de reggaetón. Mientras mi amigo iba escuchando las canciones, entonces fue bonito porque igual no sabemos la letra de memoria. Fue Hay un momento que esas entretenido, canciones, momento yo creo que para la gente de la edad, se la saben, aunque no la escuchéis mucho tiempo, es como, oh, ese tema, si te devuelve los grato. recuerdos ahí. No, acá mis vecinos, por ejemplo, siempre ponen reggaetón de todas. Y para fiestas también, pues, Sí, papá. siempre. Aunque yo, por ejemplo, mi vecina también coloca, pero mi vecina es más joven, tiene como 14, 15. Entonces, música más reggaetón de ahora, que ya no se llama reggaetón, ahora es urbano. Sí. Está todo junto. Entonces, esas canciones así yo no las escucho tan seguido. Sino que lo que se escucha ahora, que como dije en un comienzo, yo creo que en este momento, por ejemplo, Bad Bunny está rompiendo la Karol G.
J Balvin, a pesar de la, de la famosa tiraera, sí. todo eso está vendiendo mucho. Sí. Y en parte que antes no, por ejemplo, Estados Unidos o España también está muy metido con este tema, siendo que no es tanto, no una cultura tan americana, porque ellos son europeos, pues, son más ajenos. Sí, pues, igual ahí, por ejemplo, pasa el fenómeno de la deslocalización de la música, porque, por ejemplo, un ritmo como el género urbano se lleva para allá, por ejemplo, a España y lo adaptan como propio y ahí sale como Sí. una buena mezcla. Y Pues. España ahora está fuerte, tiene buenos exponentes, tiene por ejemplo a Rosalía también que está Siempre ahí sacando colaborando harto. y sacando sus cositas. Entonces no, yo creo que ese género hoy en día está rompiendo. El trap con el hip hop también se han mantenido fuertes. Quizás no tanto como, yo no soy un especialista en eso, pero ya no es tanto el origen como en los 90 por ejemplo, que era el gangsta rap que la Claro. llevaban. Ahora ya es como Sí, por ejemplo, el hip hop, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo industria ya. Pues. Como que igual se mantiene la gente igual que lo originó todo allá de los barrios bajos de Estados Unidos y también, como decía el Cristian, se mantienen como estilo, porque dentro del hip hop se evolucionó también y dentro del rap, que es la música. Y claro, el hip hop que se escucha hoy en día es como más industrial, es como es otra apuesta, pero claro, Yo porque creo allá que sí hoy en día yo lo siento que está muy ligado al trap, como que ya se llevan de la mano, sí, también. que fácilmente un artista de uno puede saltar a otro, pueden mezclar ambos en uno, que eso suele pasar mucho, que esa es la gracia, no encasillarse en un género. Yo creo que todos pasamos por la edad de que no, yo escucho este género nomás y yo escucho esto. Claro, como dárselos de purista en algo, pero Sí. no, después No, cuando uno descubre las mezclas de género es otra cosa. Y eso pasa en muchos géneros. Tenemos, por ejemplo, acá la mezcla entre las baladas y la salsa se lleva muy bien. Muchas canciones que son salsas pasan a ser baladas, o baladas pueden pasar a ser una buena salsa. Sí, también la cumbia ranchera, los charros lomacos, Sí. o los grupos actuales que estén también, pero sí, pues, hay de todo. Y yo creo que Eso ese lo es un opulento de punto la música. muy importante, como mencionaba en delante. Que la música ya no se quede encasillada en un lugar. No, Porque pues, se uno, deslocaliza. la ranchera al tiro en México. Sí, pues claro. Pero hoy en día no son puros mexicanos que la hacen, y no solo mexicanos la escuchan, acá en este país, en la zona sur se escuchan muchas rancheras corridos. Sí, pues potente igual. Y, o sea, en todo Chile igual diría yo como que está como ese gusto también. ¿No? Sí, pero puede estar en el gusto, pero por ejemplo yo el punto que me refiero es que acá, si tú vas a un lugar a bailar, una disco, todas esas cuestiones te ponen más urbano. Sí, pues no, pues más actual. Por Sí. ejemplo, mi cuñado es de Río Bueno y él me contaba que allá ponen rancheras en las discos y la gente la goza. Yo por esto. Entonces, por eso quizá ya está más apegada a la ranchera Sí, más que a la acá, gente. sí, puede ser, sí. No, por ejemplo, acá se da como más en entorno privado, porque, no sé, pues acá una fiesta familiar, un bautizo, un casamiento, ahí te pueden poner ranchera, te van a poner cumbia, te van a poner... Yo creo que de cumbia hoy todo en día ya pasó a ser un género muy como chileno, también lo apropiamos. Sí, Siendo que sí. no es de origen de acá, lo apropiamos mucho. Y tenemos buenas bandas, hay una cumbia así como bien tradicional que uno escucha, Sonora Palacio, Tommy Rey, los Viking 5, Pinky 5, todo eso así muy Sí. clásica por decirlo. Y tenemos una cumbia ya más moderna, más que mezcla ritmos propios del país, ritmo andino. sí, pues ahí, por ejemplo, Santa Feria, Villa Cariño, que nos gusta también. Ya bueno, nos tomamos una pausa, Sí. pero volvemos al tiro. Bueno, estábamos hablando de los grupos como de cumbia, como más actual, sí, más actuales, más contemporáneos. Ahí nombramos, por ejemplo, Santa Feria, Villa Cariño, que son grupos igual que... Yo creo que también otro que yo he escuchado bastante, la Combo Tortuga. Sí, ¿cuál más? Es que hay harto. Hay harto, porque esos son como más contemporáneos. Tenía uno que igual es de esta época, pero un poquito más atrás, que Chico Trujillo, que también ha explorado muchos ritmos, no tan solo en cumbia. Sí, pues no. Hay unos temazos que tiene. Sí, Chico Trujillo, que
que ahí, bueno, el cantante El Macha, por ejemplo, después sacó el bloque depresivo, que sería, que es cuando tocan como temas más tristes, más melancólicos, se podría decir. Por ejemplo, bolero, balada romántica, como la música cebolla, Sí, que eso es muy polento, acá la- que es como el concepto de cebollero o cebollera, triste. O como decían ellos también, como en la entrevista, como la música torreja, así, eh, pero muy polento. Y también como la influencia que tienen ellos, por ejemplo, del val peruano, también un poco de ranchera, Ujú. también de la cumbia, entonces van jugando con esos estilos y muy polento. Ahí les recomendamos también eh, ese grupo. Y también tienen el disco del 2018. Ese disco yo me acuerdo que lo pillamos ahí en la U también, cuando estábamos. De hecho todavía sigo escuchando música, o sea, temas de ese disco muy polento. No, hay unos discos muy, muy buenos en general de música y también música nacional que es algo igual música uno que chilense. tiene bien arraigada, que también hay épocas que uno es como ya quiero escuchar una banda. Creo que ahí por ejemplo la que lleva del, pasando a otro tema aparte de la cumbia, aquí yo creo a nivel local Los Prisioneros, como una banda de muy renombre, Sí, que acá siento nada, es como, oh, Los Prisioneros. Yo creo que a pesar que no es la banda que ha tenido mayor éxito, o los cantantes, porque no tienen, por ejemplo, La Ley tiene más Grammy, y Mon Laferte creo que también ya tiene más, pero algo más que la gente aprecia más a Los Prisioneros en este país, yo creo. Quizás por el contexto en que salieron, las canciones que, los mensajes que daban, sí. pero hay una apreciación de que Los Prisioneros es otro tema. Y se da mucho con esa época de los 80 de este rock latino que nació en varios países, principalmente yo creo que Argentina y México se la llevaron. Ahí Sí. entre los dos tienen muchos más artistas, pero fue como un género que nació aquí propiamente y muy buenas bandas. Sí, yo creo que por ejemplo en el rock latinoamericano, o rock en español como también le dicen, Claro, sí. fue como, por decirlo así, un poco de Argentina también con las bandas que están allá, por ejemplo la más característica es Soda Stereo, Sí. y acá con Chile, que se da con Los Prisioneros. Y también en contextos distintos, porque en Argentina se estaba saliendo de la dictadura, se estaba abriendo como más la puerta a los músicos, y acá en Chile es como más, obviamente, una dictadura, Sí, acá con duró más prohibiciones, tiempo. más limitaciones y todas esas cosas que, ¿No? que implican. También tiene un factor que siempre se ha dicho que fue que la Argentina a raíz del conflicto de las Malvinas se dejó de escuchar música inglesa, música británica. El rock en esa época, que era el género que la llevaba, los británicos eran los amos y señores. Entonces en respuesta a eso también nació este rock latino que se decía, o rock en español, que por ejemplo yo creo que la banda más distintiva es Soda Stereo. Soda Stereo es una banda de renombre, pero si uno se fija en su apariencia era inspirada en bandas británicas. Sí, pues como los peinados, Sí. de The Cure, el estilo Exacto, como- entonces después ellos fueron encontrando igual su forma, pero fue muy muy influenciado por eso. sí, igual como esa influencia también me gusta de Los Prisioneros, por ejemplo, que de todo lo que escuchaban, por ejemplo, que Claudio Narea le gustaba Kiss, a Miguel Tapia los Beatles y Jorge González con los Clash, tenía ahí una mezcla muy potente así, y de diversos estilos de rock, por decirlo, porque Kiss es como metal, Kiss o rock no, pesado, podríamos hard rock. un hard rock, metal o el glam rock, que también era muy popular También, en los 80 claro. por las fachas, el pelo largo, así. Sí, pues. Los Beatles que eran, es como pop rock. Tenía el sí, origen pop rock, después ya se fueron a la volada también psicodélica, Sí, el rock psicodélico de que los fue 60. en los 60 marcó, se dio los Beatles, al Cream, un rock psicodélico, Sí, Janis pues. Joplin, Jimi Hendrix ahí. exacto, un maestro de la Ese guitarra. artista. Y los Clash, que vendría a ser como el punk británico, que se genera, es siempre bacán esta frase, la música de la clase obrera, ahí, Sí, pues. británica.
banda se de punk de posiciona en los renombre. 70, sí. Claro, hay también los Sex Pistols y entre otras bandas más. Que- Yo creo que el punk tiene harta influencia porque fue ya dejar de hacer producir esta música como muy perfecta, muy todo. Si hay sonidos sucios, se deja mientras no así tanta limpieza de la música. Entonces le añade un toque más. Y las letras sobre todo, yo creo que Sí, ya el no es. mensaje ahí. Hay un mensaje aparte, muy importante. Por lo general de crítica, una crítica social. Sí. Y ese es un tema también que nos puede remontar a la época escolar porque nos pasó esto. Que hay muchas canciones que tienen una crítica social y no solamente uno es rock o punk. Uno asocia que esos géneros te atacan, pero hay de todos los géneros que pueden ser una crítica social. Sí. Sí, puede ser lo interesante de la música, el mensaje. Porque uno igual siempre se va a fijar en la melodía, en un guitarreo, por ejemplo en el hip hop en las instrumentales que se pueden hacer, Los beats. pero ahí- lo que siempre dicen los raperos es la escritura, po, el mensaje que ellos escriben, como que ellos se demoran así, y también los músicos, caleta en escribir sus letras y también pues te dejan un mensaje. Ahí dependiendo de cualquier índole, pero ahí tenía un mensaje que no sé, lo podéis tomar ahí y hacer lo tuyo también, realmente. O que justo te toca un tema también, que eso es pulento. Aprovechando este momento y estrenando nuestra parte de las anti-recomendaciones, Timbrecito, tírese una anti-recomendación de una canción que tenga una crítica social. Hay harta, hay harta. Por ejemplo, como hablamos de los Clash, que me gusta, tienen hartos temas. Por ejemplo, el que yo escuché el primero fue Magnificent Seven, que es del disco Sandinista. ¿Y por qué lo escuché ese tema? Porque había leído como una crítica que decían que en ese tema habían como combinado como, por ejemplo, ritmos de soul, pero como más hip hop, como la batería, la esta, y además que el cantante, Joe Strummer, te rapea en la canción. Y ese es lo opulento, con guitarra y todo. Hacen como y el rap habla como de esto del mundo moderno, como de la competencia ahí entre el capitalismo y comunismo, en el contexto de la Fría, porque esto es como en los 80. Y también el disco por sandinista, por la revolución sandinista del 78, que ahí también tiene un impacto potente social y político en todo el mundo, porque esta fue una revolución después de la revolución cubana, que se destaca como históricamente como una gran revolución, la última de hecho, en esos tiempos. Y bueno, lo voy a dejar con Jesucristian y su anti-recomendación musical. Primero, un datazo que se acaba de tirar aquí nuestro socio. Y en mi caso, mi anti-recomendación va a ser una canción que mucha gente va a decir, no, pero si es un pan común y ni siquiera entiendo la letra, porque va a ser de una banda alemana, va a ser de Rammstein. Una banda bastante censurada, bastante criticada, tiene canciones que hablan de diversas historias, como una del caníbal de Rotterdam, hay otra que no recuerdo el nombre del tipo que era que encerró a su nieta y la violaba y tuvo hijos con ella, y varias historias así, pero en este caso yo creo que la más popular, Dujas, una crítica al típico al matrimonio y todo su índole. Así que aprovechando estas recomendaciones vamos a dejarle extractos de la canción de ambas y a ver que les disfruten y si les interesan más estos géneros musicales. Bueno, volvemos de una cuarta pausa. No, bueno, igual un tema que le tenía acá a Jesucristian era el tema de la serie. Que, por ejemplo, dentro del contexto de pandemia, post-pandemia, Claro, estamos 2 años prácticamente con uno estos encerrado en clase online. sí, claro, uno tiene que distraerse, buscar algo que ver. Yo, por ejemplo, estuve viendo anime en cuarentena.
Me vi Naruto prácticamente, Naruto y Naruto Shippuden, y estaba viendo Boruto también, en ese, como continuando otra línea, que el hijo de Naruto, los mismos personajes. También vi Samurai Champloo, una serie de bacán, y la otra es, ¿cómo se llama? Samurai X también, muy recomendada. Esas dos me las recomendó un amigo en la U, así que le mando un saludo acá, si está escuchando. Sí. Saludos para el compa. Sí, saludos para el compa. ¿Y tú, Cristian? Yo igual no. Cuarentena, ¿cómo? Lo cuarentena, yo, más que series, yo me quedé pegado en el bloque anterior y yo descubrí música, pero igual vi su par de series. Vi, por ejemplo, más que serie, el famoso documental que sacó Michael Jordan, el de Last Dance. ¿Ya? Vi todos los capítulos porque los estrenaban un lunes. Y los lunes tenía clase de 8 a 9 y media y después tenía clase a las 7 de la tarde. Entonces, voy andando todo el día en la casa, vi esa. Me vi también completa de los Caballeros del Zodiaco. Hice todas las cuestiones. Va a venirse cosita adelante también con todas esas series de recuerdos. Sí, nos vamos a mandar un capítulo así. Y también lo otro que vi harto, más que series, vi muchas teleseries. Ya. ¿Cómo qué teleserie viste? Vi, por ejemplo, en mi casa yo vivo con mi tía y a ella le gustan las teleseries del 13. Ya. No las vi todas, pero por ejemplo vi Macho, que en su momento fue una teleserie que marcó. Vi Macho, vi Bruja, principalmente que son teleseries que dieron cuando éramos más jóvenes. Así que no, eso vi principalmente. Pero totalmente yo dejo recomendado aquí, siendo mi anti-recomendación de serie, Los Caballeros del Zodiaco. Sobre todo el arco de las 12 casas. Muy buena serie. Anime igual antiguo, son dibujos de los años 80, así que no esperen una calidad visual de estos tiempos, pero muy entretenida. Y también me gustaría recomendar, aunque no la vi completa de nuevo en esta pandemia, una serie nacional, Los Pulentos. Yo creo que la gente de nuestra edad va a entender que uno creció en Los Pulentos a pesar de que está hecha como las weas. Tiene una animación de baja calidad. Cosas que envejecieron mal. Sí, pero, pues, ahí. Pero uno y las canciones, sobre todo las canciones, yo creo que marcaron una época en los más jóvenes. Sí. No, igual, yéndome como por ese tema, yo voy a recomendar la otra serie. No, Diego y Glot, los Simpsons chilenos, prácticamente. Yo creo que la primera temporada, porque la segunda no la alcancé a ver, la transmitieron, me parece que en el canal TV Educa, que creo que cerró ahora. Sí, creo que lo abrieron por la pandemia y después ahora lo cambiaron al de la constituyente. Sí, ahí no sé. Exacto. Entonces, bueno, les dejo la primera temporada de The Glot, que la vi repetidas veces en el canal 13, de repente en UCB de televisión, también canal muerto. También ya fue. Sí, pues, al más, si no me equivoco. Sí, TDM, sí. Y lo bueno es que ahora lo que hicieron en pandemia fue haberlo subido a las plataformas en YouTube, entonces tiene todos los capítulos ahí para ver. Y eso, es muy potente la música también, fíjense la música. Siempre. Tiene muy buena ambientalización y tiene una animación distinta a Los Pulentos, pero muy bien hecha. Sí, pues, es que ellos son... Una animación 2D. Claro. Sí, no, pero hay altos personajes. Sí, y son personajes que yo creo que, sobre todo en la época en nosotros, uno se ponía en el lugar de ellos y uno pensaba, oh, yo podría hacer esto. Yo podría ser Diego. Sí. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Diego, la amiga era Violeta. Danilo Paniagua. Danilo. Oh, ese personaje. Ese robó el show. Ese es como el amigo más el amigo chistoso del grupo, pero que es como el alivio cómico. El alivio cómico, claro. Se robó el show a la larga, pues. Sí, bueno, sí, siempre esos personajes son pulentos, igual. Sí. Y igual quería dejar otra serie que estuve viendo el año pasado, igual, también dentro del contexto post-pandemia, como usted quiera llamarlo, que era Midnight Dinner, que la pillan en Netflix. Bueno, la recomiendo caleta, pero es como un cocinero en Japón que tiene un bar, y lo bacán de la historia es, por ejemplo, que se inicia con un plato
que pide una persona, y la política de este cocinero es que te lo prepara teniendo los ingredientes. O sea, tú le puedes pedirle cualquier cosa, pero si tiene los ingredientes te dice sí, te lo armo, y el plato cuenta la historia de la persona. Y ahí se tiene, creo que como caleta de temporada. Hay una que se hizo como en 2014 y una que sacaron en el 2019. Yo les recomiendo la del 2014, la más antigua. La primera. Y después se van por la más nueva. Y tiene hasta una película. Yo creo que me lo vi todo. Ya, pues, y con estas recomendaciones estamos dando por finalizado este piloto de Somos de la B. Sí, Un podcast barato pero entretenido. así es, mi gente. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta hora. Y nada, yo creo que se van a venir más capítulos, más cositas. Vamos a tener ordenada su pauta. Sí, este fue un piloto para que nos conocieran. Vamos a intentar centrarnos en un tema en un episodio. Sí, Así yo creo que sí, jugar. igual ahí pueden ir dejando recomendaciones para temas. Todo es bien recibido. Pueden hacernos fan del Somos de la E. También recibimos. Como se imaginan que nos seamos. escriben por correo. Y yo creo que O Somos de la E, así, así simplemente de un la logo. imagen. Sí, porque armamos un logo a la rápida, pero igual nos vamos a quedar con eso para la primera temporada. Yo creo, y podemos finalizar, yo creo, colocando un pedazo de una de estas dos series, la música, una de los pulentos, quizás una canción que nos recuerde a todos la infancia. Sí, de más. Ya, sí, Le doy. acabamos este capítulo con la canción de los pulentos que viene a continuación. Un saludo, gente, y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.